Muy buenos días. Como siempre por aquí, su amigo el arquitecto Néstor Duque, tratando de aportar algún conocimiento que les pueda servir para avanzar mejor en el uso de este programa AutoCAD y que eso repercuta claro en la representación y el desarrollo de sus proyectos. Bueno, hace unos días yo subí por ahí unos videos que hablaban del tema de cómo medir o cuantificar en AutoCAD. Y recuerdo que dentro de los temas que se trató estaba cómo medir desde las proyecciones bidimensionales o incluso también desde los objetos 3D para tomar longitudes, áreas o volúmenes. Pero hoy voy a seguir un poco con ese tema. Sí, señora, ya y en la parte de cuantificar, en realidad el AutoCAD tiene comandos muy sencillos, como es el comando del área, la distancia, que puede ser distancia solo entre dos puntos o distancias acumuladas. Pero además también tenemos algo que es de gran ayuda, sobre todo cuando se trata de la cuantificación para cantidades de obra de los proyectos, es decir, para medir las actividades de ahora y luego poderlas procesar en un programa de presupuestos. Y esa parte es la que se llaman las tablas. Lo que yo veo como punto clave de este tema de las tablas es, primero, por una parte, que uno puede asociar los espacios o las áreas seleccionadas a la tabla y si cambia en alguna medida el espacio, es decir, se mueve de pronto en el proyecto, la tabla puede actualizar los datos con la nueva área. Y eso es muy bueno porque no tendríamos que volver a realizar el proceso de medición. Y el segundo punto es que además, si bien yo por ahí en unos videos anteriores hablaba mucho de que era mejor en alguna forma, eh, pues trabajar más bien muchas de estas cantidades de obra a través de Excel, pues bien, las tablas de AutoCAD fácilmente se pueden luego trasladar a un archivo Excel, es decir, la hacemos la tabla dentro del programa, pero luego la podemos pasar a Excel para allí continuar con la cuantificación o hacer algún otro tipo de procesos de fórmulas para hallar porcentajes, sumatorias, etcétera. En todo caso, vamos a ver en este video que en realidad las tablas de AutoCAD pues terminan siendo muy similares a las tablas de Excel. Se comportan de manera muy parecida, trabajan en forma de filas, columnas y celdas y se pueden incorporar fórmulas, pero lo que a mí me parece más interesante es que se puedan asociar los datos que conseguimos con los objetos del dibujo, es decir, por ejemplo, con las polilíneas que determinan los espacios. Y eso, en alguna medida, es una gran ventaja porque nos reduce mucho tiempo en caso de que el proyecto cada vez vaya teniendo
tal vez cambios, modificaciones en alguna parte de los espacios. De pronto corremos un muro, de pronto agrandamos un área o creamos alguna división que no estaba prevista. Entonces, yo tengo acá en pantalla un archivo que es un proyecto muy pequeño que por ello se los he mostrado en otros videos y que me parece que nos puede servir para entender esto. Y pues tal vez no vamos a abordar absolutamente todo lo concerniente a las tablas, pero vamos a intentar al menos que las partes más relevantes de las tablas de AutoCAD queden aquí en esta explicación. Y ya luego ustedes pueden ir complementando poco a poco. Entonces, como siempre, a veces cuando vamos a trabajar algo en el programa, en algunos casos tenemos información que no deberíamos mantener allí porque nos crea pues problemas de visualización o de control en la selección de los objetos. Y en otras ocasiones a veces tenemos que agregar, pero esta vez más que agregar yo creo que tenemos que es quitar de pantalla algunas cosas. Esto funciona de la mejor manera toda vez que el proyecto haya sido trabajado de la manera juiciosa como se los he enseñado. Y es que, por ejemplo, los objetos estén contenidos en unos layers que se pueden quitar de la pantalla de manera rápida. Como estamos ya en versiones más recientes, no tenemos que, bueno, hay varias formas. Por ejemplo, yo tengo aquí estas cotas que claro, sirven mucho para la representación del proyecto y para la impresión de los planos, pero para lo que yo voy a hacer no me ayuda mucho. Entonces, yo quiero retirarlas de la pantalla para que haya menos objetos allí, de pronto interrumpiendo los puntos que quiero. Hay varias maneras de, de quitarla de la pantalla. Siempre he recomendado que me es mejor congelar que apagar. Eso tiene su explicación, pero no la voy a dar ahora porque de pronto se vuelve muy denso el tema. Entonces, si yo coloco el puntero encima de cualquier cota, ahí me aparece, me dice layer cotas. Entonces ya en ese sentido sé cuáles son en qué capa están las cotas. Bueno, aquí tenemos, yo estoy aquí en la ventana de los layers, puedo ir por acá, buscar el layer cotas y aquí está el sol que permite hacer freeze, o sea, congelar, y ahí se van de pantalla. Voy a retroceder con control Z porque veremos la segunda posibilidad es que como estoy en una versión reciente yo puedo hacer aquí uso de esta herramienta que dice freeze, o sea, dentro de la cinta dentro del ribbon aparece aquí layers y aquí aparece este que tiene el simbolito de congelado. Entonces, si el dibujo está todo bien organizado, cuando yo toque una cota de estas, pues se irá toda la capa que esté en esa misma parte de cotas. Entonces ahí lo que hice fue congelar la capa de cotas. Si vemos que al congelar algo, de pronto hay parte de los objetos que necesitamos mantener en pantalla que se van, pues tocaría retroceder y revisar si en vez de congelar de pronto simplemente apagamos cosas. Por ejemplo, yo voy a apagar esta trama de pisos que no la necesito para lo que voy a hacer. Y parece que ahí todo resultó bien. Y esta de los closets también la voy a apagar. Vamos a ver qué pasa con los muebles. Bueno, hasta ahí creo que todo está muy bien. Voy a mantener los textos porque los voy a utilizar como referencia para las primeras áreas que voy a capturar. Como decía, a veces hay cosas que de pronto
decidimos que no necesariamente hay que congelarlas o apagarlas, sino ocultarlas. Pero por ejemplo esta, a ver, ahí le va a dar escape. Esta cuando me acerco el puntero me dice que está en proyecciones y probablemente en proyecciones hay otras cosas. Si veo que todas las proyecciones en realidad por ahora no las necesito, pues entonces puedo darle también aquí el freeze, seleccionar una proyección y ya se van. Bueno, escape. Estos aparatos sanitarios, pues no necesariamente hay que quitarlos de pantalla, pero igualmente también si nos parece que ayuda no tenerlos allí, pues los retiramos. Igual haciendo también podemos hacer el freeze. Mire que estamos usando esta ayuda que da mucha velocidad. Pero observen lo que pasó. Esa parte se fue, sin embargo quedaron estos elementos que están en otra capa que se llama ventana 2D. Pero aquí las ventanas sí no las debería congelar porque entonces se me irían otras. ¿Qué pasa si solo quiero quitar esto y esto de la pantalla sin que se congele toda la ventana? Entonces, una forma es selecciono estas entidades y por aquí por la parte de abajo, aquí hay una ayuda que tiene como unos gráficos, un cuadrado, un círculo y un triángulo. Hago clic allí y le doy Hide Object. Entonces solamente se ve esa parte de los dibujos. Es decir, ahí lo que hice fue ocultar algunas entidades, incluso no importa si de todas maneras estuvieran en capas diferentes. Si lo demás vemos que todo está bien, pero podemos dejar, por ejemplo, acá está, este relleno es muy bueno para la representación en planos, pero para nosotros trabajar la cuantificación, tener este relleno no es lo mejor, entonces hash relleno. Este lo podemos hacer con este freeze. Notan que no se congeló. Entonces es bueno que sepan por qué no sucedió eso, porque resulta que la capa actual o capa activa es justamente hash relleno. Entonces lo que esté aquí de primero no se puede congelar. ¿Qué tenemos que hacer? Una es congelarlo, cambiar esta capa activa y para eso podemos utilizar make current. Yo lo que voy a hacer es tocar uno de estos muros. Entonces ahí pasé al layer muros y ahora sí puedo congelar el hash relleno. Entonces ahí lo que hice fue despejar muchísimo la planta arquitectónica y seguramente pues también por supuesto se vieron haber congelado elementos en otras partes como en cortes o fachadas, pero por ahora en particular nos interesaba limpiar este. Ahí tenemos la vista con el grosor de línea visible. Este Show High Line Weight muestra cuando hay una línea que es más gruesa, la muestra en pantalla, pero si yo lo apago aquí, todas las líneas se ven de tono más delgado. Cuando las quiero volver a tener visible, entonces le doy aquí Show Line Weight. Este es Line Weight Display. Entonces yo apago o enciendo eso. Bueno, entonces, para este ejercicio lo vamos a hacer de una manera pues muy sencilla. Quiero simplemente tener identificada el área de cada uno de los espacios de esta casita. Es como se trata de que yo pueda tener control
y que tenga una asociación entre lo que voy a medir y los espacios, pues voy en este caso a dibujar por cada área de estas una polilínea que me va a servir para luego llevar el dato a la tabla. Y como esa polilínea es una línea de referencia, pues en ese caso, nuevamente vamos a los layers y podemos hacer New Layer. Y ahí vamos a colocar espacios o áreas. Bueno, y obviamente necesito un color diferente al de los muros para que no nos confundamos y sepamos dónde ya se dibujó. Aquí cualquier color de esta tabla de index color está bien porque de alguna manera es solamente para tener un control visual. No vamos a tener presente esto a la hora de la impresión de los dibujos. Es más, si no, ahora les explico una cosa, si no queremos quitarlos de pantalla, pero también necesitamos asegurarnos de que no se vaya a imprimir esas líneas, entonces ya le hacemos algo. Yo voy a colocar aquí un color magenta para que se vea diferente. Y observen que aquí hay una columna que tiene un dibujo como de una impresorita, que es la columna de impresión. Sencillamente voy a darle un clic en este icono. Ah, perdón, primero aquí, ok. No sé si alcanzan a visualizar, pero lo que ha sucedido que es que cuando hacemos clic en este icono de la impresora, en el plot, lo que estamos indicándole es que el objeto puede ser dibujado y visible en el proyecto, pero a la hora de mandar a imprimir, los elementos de esta capa no serán impresos, es decir, quedan solamente visibles para control, pero no para la proyección en los planos. Y le voy a dar doble clic para ponerlo como el layer activo. Entonces aquí la segunda fase es un tema que pues de alguna manera ya lo hemos avanzado en varios ejercicios, que es dibujar polilíneas en AutoCAD, pero en este caso asegúrese siempre que sean polilíneas 2D, que puede ser directamente por aquí por Polyline. Aquí estoy en la cinta Home del Ribbon, por aquí está Polyline. Si tienen abierta estas barras de los toolbar, también está por aquí, está Polyline. O simplemente PL, que es el comando alias, el shortcut, o sea, el comando corto, o Polyline completo, P-Line. Bueno, ustedes ya definen por dónde lo recuerdan primero. No se les olvide la importancia de mantener encendido el snap, porque el snap es que me permite tomar puntos exactos en el dibujo. Si ven que está apagado, pues préndanlo y revisen qué tipo de selección necesitan. ¿Cuáles son los que ustedes más necesitan? Es punto final, punto medio, center. En algunos casos cuadrantes. Aquí no, por ahora no lo necesito, pero lo voy a dejar allí. Puntos de inserción cuando hay bloques. A mí particularmente no me gusta mucho usar la opción perpendicular, pero si ustedes lo consideran necesario está bien. La que sí les recomiendo que mejor no la mantengan activada es NearEs, porque para este tipo de trabajo donde estamos con planos muy exactos,
no es de gran ayuda. El problema que es que near significa cualquier punto en cualquier lugar lo más cerca que podamos. Entonces, cuando hacemos uso de estas ayudas, de este OSNAP, podemos estar cogiendo puntos muy cerca, por ejemplo, del final de una línea o de una intersección, y en realidad no estamos en el punto exacto. Entonces, yo prefiero no mantenerlo activo si no lo considero necesario. Bueno, entonces yo voy a empezar aquí. En este momento estoy haciendo la polilínea de la alcoba principal. Aquí voy a considerar como área de esta alcoba, inclusive el área que ocupa el closet, porque como espacio, pues parte del área. No voy a meter dentro de la cuantificación los espacios debajo de los vanos de puertas, pero si consideráramos que parte de eso también es área del espacio, lo podemos hacer. Vamos a hacer una cosa, vamos a incluir el espacio también de la puerta, entonces, sencillo, cambiamos un poquito los puntos. Aquí yo ya no tengo más hacia dónde hacer giro, así que solo te voy a cerrar, close. Importante que estas polilíneas queden cerradas para que cuando uno las seleccione en la tabla, él considere el elemento completo como un objeto que tiene todos los segmentos conectados. Y recuerden también que si llegara a ser necesario y de repente en vez de tener una polilínea tenemos líneas, las podemos luego unir con join, ¿no? Bueno, ahí está la alcoba principal. Ahora vamos a hacer esta segunda alcoba. Entonces volvemos a hacer uso del comando polyline. Lo pueden manejar por donde quieran, ya saben. Esto es una tarea, aquí sí voy a ir directamente aquí hasta el final del marco. Siempre uno debe tener presente el punto de arranque de la polilínea y él nos la identifica con una crucecita como se ve acá. Eso me sirve para saber que en este momento solo me falta un segmento que cierra la polilínea, así que ya le puedo dar close, porque si no puedo cerrar desde un punto incorrecto. Entonces, ahí cerré donde era. Bueno, en el caso de la cocina, aunque aquí hay un pequeño muro, yo voy a considerar el área completa. Entonces, este ya lo puedo hacer diferente, lo puedo hacer con un rectángulo. Y este patio de ropas también un rectángulo. Entonces, hay algunos espacios como estos que los podemos medir fácilmente así. Igual sucede con el jardín, rectángulo, pero también se puede hacer, por supuesto, polyline y se pueden hacer líneas que luego se conectan. Solo para que no quede en el aire lo que acabo de decir, observe, mire. Supongamos que porque tenía unos elementos de tipo línea o simplemente por error no le di la opción polilínea, sino que de pronto digo juego líneas, pero yo necesito que esto sea una entidad que esté conectada. Entonces selecciono estas líneas y puedo ir por acá por Modify y darle la opción Join. También lo puedo hacer con la letra J, que es el comando alias, escape ahí. Miren la diferencia, ahora ya es una polilínea y ahí el AutoCAD me lo indica, polyline. Claro está que si yo ya estoy seguro que necesito establecer esta área, pues gano mucho tiempo si en vez de hacerlo como lo hice, era solo para un ejemplo, lo hago con un rectángulo. En este caso, la borré y bueno, pues ahí me equivoqué en el punto, te lo doy escape o porque cogí como un punto medio del marco.
Vamos a hacer la polilínea de esta alcoba. Este sí la vamos a hacer con polyline porque se tiene varios giros. Polyline. Aquí también voy a considerar el área hasta la parte externa del vano. Y aquí nuevamente cerramos con close. Bueno, acá tenemos un espacio que es la sala comedor y podría ser también un área rectangular si consideramos que llega, por ejemplo, hasta este punto, porque aquí vamos a necesitar un área que no tiene nombre, pero que es como una especie de circulación interna, ¿no? Es como un hall, un pasillo. Simplemente digamos que llama circulación. Incluso hagamos lo siguiente, para que estemos muy atentos aquí, mire, lo da el comando copiar. Vale, control Z porque no sé si hay por error borré por un momento el nombre de la cocina. Entonces aquí mire, esto ya lo hemos visto, pero estoy tomando precauciones para lo que voy a hacer. Hago doble clic y entonces aquí ve lo que va a decir de circulación. Porque igual dentro del área del proyecto, pues debo tener presente este espacio que me sirve para más adelante cuantificar, no sé, pisos, guardaescobas, medir, medir por ejemplo, áreas de muros, etcétera. Y puedo también hacer una sumatoria posterior de todas las áreas de los espacios para tener el área total de la casa. Aquí voy a hacer un rectángulo para la sala comedor. Va de aquí, pero debe ir donde se encuentran estos dos dientes ahí. Mire lo que hago, no hago clip, sino que me muevo, acerco el puntero y me muevo y sale una línea como punteadita verde que me permite hacer esto, mire, encontrar como la intersección aparente entre las dos esquinas y ya tengo el punto. También si hubiera querido puedo dibujar dos elementos que se intersectan aquí, o sea, dos tramos de línea que luego los puedo borrar. Aquí en el garaje también voy a hacer un rectángulo, pero debo tener presente que pasa por frente a este acceso debajo de la escalera, que creo que, aunque en este proyecto no lo dibujé, está pensado para hacer un baño social. El área de la escalera no la voy a dimensionar, aunque sí la voy a necesitar de todas maneras, porque aunque en el segundo piso no la consideramos como área construida, en el primer piso sí. En el primer piso es área, en el segundo no porque es un vacío, pero hagamos la del primer piso porque queremos tener una cuenta más precisa de todo el área de la casa. Ahí nuevamente le doy también cerrar close. Me faltarían las áreas de los baños, que en este caso son también áreas rectangulares y lo voy a hacer con el rectángulo yendo de esta esquina a este que incluso es casi cuadrada. A veces puede ser, por ejemplo, estos dos baños son igualitos. Puede ser que yo copio esta aquí y si necesito le muevo a alguna esquina. Entonces, es otra manera también de avanzar. Selecciono Enter. Puedo tomar esta esquina y hacerla coincidir con esta esquina. Enter para terminar. Si me concuerda todo, mire, pero sí hay una pequeña diferencia. Ven que aquí queda una luz. Entonces, como la estoy reutilizando, la toco con esta agujita, muevo y hago el empalme ahí.
sea, ahí resolví el dibujo de esta área rectangular del otro baño, reutilizando el área del baño anterior. En este momento, de alguna manera, ya tengo pues todos los contornos de los espacios que tengo que medir y que en este caso va a ser las áreas de cada uno de los espacios de la casa. Y por supuesto, más adelante todo esto nos sirve para otras mediciones, pero en este momento lo que vamos a ver es cómo funciona de una manera muy efectiva el tema de las tablas, que en general no es utilizado con mucha frecuencia por los usuarios. Incluso yo mismo no las utilizaba tanto hasta que me puse a investigar y descubrí que realmente se le podía sacar mucho provecho. Entonces, por eso estoy compartiendo estos datos. Mire, como yo tengo que estar buscando aquí qué voy a medir y al mismo tiempo estar viendo lo que coloco en la tabla, entonces yo voy a hacer una cosa ahí que es dividir la pantalla. Lo hemos hecho en muchas ocasiones, pero volvámoslo a hacer porque hacer un encuadre visual es de gran ayuda para no tener que hacer tantos movimientos con el mouse. O sea, para no tener que hacer tantos paneos y zoom para encontrar algo. Entonces, si utilizamos nuevamente el ribbon, o sea, las cintas, vamos por Visualize. Y aquí en esta parte donde está este gráfico dice View por Configuration, podemos darle ahí clic en la flechita y dos vertical. Saben que esa no es la única manera, pero por ahora lo estoy haciendo con esa. Ahora, entonces en un lado yo voy a tener visible el plano de donde voy a sacar las medidas y en el otro lado donde voy a colocar mi tabla. Ahora miremos aquí en las capas. Voy un momentico a Home. Vamos a hacer una cosa, hagamos esta tabla en la capa 0. Después vemos si necesitamos activar alguna capa en particular. Ahí la coloqué como capa 0. Bueno. Si ustedes, además de trabajar con programas como el AutoCAD, son usuarios de aplicaciones muy básicas de los sistemas operativos, como todo el tema del Office, es decir, como el Excel en este caso, pues no les va a quedar muy difícil llegar a esta parte que viene a continuación, que es crear la tabla. Vamos a hacer una cuenta rápida. ¿Cuántos espacios tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La escalera 10. O sea, necesito medir 10 áreas diferentes. Entonces, aquí por Annotate, por aquí está el dibujito. Mire, Table, tabla. Hay un estilo estándar que viene con el programa y que si ustedes quisieran pueden utilizarlo o pueden crear su propio estilo. Yo no voy a ir a esa parte de cómo crear el estilo nuevo, pero ustedes lo pueden luego ensayar por su cuenta. Voy a ir directamente aquí a Table, tabla. Entonces, aquí de nuevo, como en Excel, tenemos columnas y tenemos filas. ¿Cuántas columnas necesitamos? Necesitamos una columna para colocar los nombres de los espacios y una columna para ir colocando las áreas de cada uno.
O sea, en columnas 2 está bien. Si fuera un tipo de tabla que necesita más datos, pues podríamos incorporarlos, pero en este caso solo con dos. Y el número de filas vamos a colocar las 10 que acabamos de decir que se contaron ahí en el proyecto. Sin embargo, en el caso de que hicieran falta más filas o más columnas, después de que la tabla haya sido ingresada, pues se puede continuar ampliando. Es decir, el table tiene esa posibilidad de que se puede reconfigurar, se puede dar otro tipo de datos, por ejemplo, agregarle fila, agregarle columna, como igualmente también quitar algunas filas o columnas si no las necesito. Y los espacios que quedan entre las filas y columnas, así como en Excel, pues son las celdas. Entonces aquí si le doy OK por ahora, pues vamos a hacer una tabla muy sencilla, vamos a colocarla por aquí a un ladito. En este momento pues no interesa tanto dónde la coloquemos. Bueno, ahí con el son sencillamente, entonces, si yo hago clic dentro de esta celda, queda abierta la celda y esperando el dato que le vamos a ingresar. Si lo escribimos sería sencillamente un texto. Entonces, este es el título que le vamos a dar, que por lo pronto no le hemos dado como unas características especiales, digamos un formateo específico, pero también lo podemos hacer posterior. Y miren que al entrar en la tabla, por aquí hay una cantidad de posibilidades, lo que les mencionaba ahora, de insertar o eliminar filas o columnas. Aquí están arriba abajo como en el Excel. Entonces aquí voy a colocar simplemente cuadro de áreas. Ahora él está utilizando ese tipo de letra. Bueno, puede que esa no sea la letra más apropiada. Vamos a ver aquí una cosa. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, aquí, estos son los estilos de letra que hay. Voy a cambiar aquí, en vez de esa, por la de Roman Simples. Dice que este cambio influye en todos los objetos que está usando el estilo. Que si no quiere que eso ocurra, puede cambiar el estilo de texto. O sea, yo puedo crear un estilo nuevo. Bueno, por ahora no nos vamos a preocupar demasiado de esta parte porque este sería un tema más de presentación, que lo que nos interesa es ver la capacidad que tiene esta tabla de permitirnos almacenar datos aquí. Entonces ahora, en esta primera columna A y en cada una de las filas voy a ir ingresando los nombres de estos espacios. El orden en que ustedes los coloquen, bueno, ya ustedes lo deciden. Yo me voy a ir como de izquierda a derecha, haciendo un barrido de estos nombres. Entonces, aquí estos son como los nombres de cada columna. Entonces, esta columna se va a llamar espacios. Y aquí, área metro cuadrado. Recuerden que este tipo de letra que él está utilizando se llama anotativo. Yo también puedo ir por aquí por forma. Él le voy a dar escape porque mientras tenga abierto algún proceso acá, no puedo ir por aquí.
Voy a ir a Text Style. Estándar. Le voy a dar Modify. Y en texto, dice que el tipo de texto es estándar. Entonces aquí es donde yo puedo cambiar, por ejemplo, Style 1. Color del texto es by block. Entonces vamos a colocarlo con un color específico. Vamos a colocarlo, por ejemplo, color cian. Ángulo 0 está bien. Ok, entonces ahí mire que ahí le hice unos pequeños cambios. Bueno, aquí dice Roman S, pero vamos a hacer una cosa. Solamente le voy a cambiar aquí al tipo de letra Arial. Aplicar y cerrar. Y ahí le voy a dar RE, Regen. Bueno, ya le dimos aquí los títulos. Por ahora no hagamos más cambios. Vamos a colocarle un nombre. Entonces aquí, colocamos aquí escalera. Si le doy enter, él pasa a la siguiente celda. Garaje. Enter. Sala. Comedor. Enter. Alcoba. Jardín. Circulación. Cocina. Ropas. Otra vez alcoba. Bueno, después tendríamos que cambiar, que colocar alcoba 1, alcoba 2. Vamos a hacer una cosa, coloquemos este alcoba 2 y ahora le cambiamos el nombre allá. Y este sí, alcoba principal. Entonces este que dice alcoba solamente, allí le vamos a colocar alcoba 1. Entonces me voy a devolver aquí a la planta, entonces pues hago el cambio acá, alcoba 1. Bueno, como ven, no hay problema en caso de que yo hubiera tomado la decisión de cambiar algún nombre o por error coloqué el que no era, pues simplemente lo modifico y ya. Pero aquí viene la parte que más
me interesa que estén atentos. Yo voy a hacerlo aquí en vivo y en directo con unos 3 espacios y luego ahí voy a pausar el video para que ustedes en su práctica pues completen los otros y luego les muestro ya la tabla llena para que la vean. Bueno, esto es buscando que el video no se vuelva muy pesado. Entonces, la parte como funciona esto es la siguiente, mire. Cada celda puede almacenar datos como textos en el caso de los nombres de los espacios. O puede almacenar lo que vamos a hacer ahora, que es un campo o un field en AutoCAD. O sea, un campo es un dato específico. Entonces ahí le damos aquí campo. Insert field. Y acá, si esta ventana estuviera así, bueno, yo porque aquí yo ya había escogido aquí en otro ejercicio, Objects. Entonces cojo objeto. Y lo que hago primero es seleccionar el objeto con este clip. Entonces el objeto va a ser, en ese caso este, que es el de la escalera, la polilínea de la escalera. Y lo que yo quiero que el AutoCAD tome de esa polilínea es su área. Podría haber sido también su color, su elevación, su longitud. Pero en este caso me interesa el área. Entonces aquí está área. Esta es la forma en que él va a presentar eso. Está en el formato va a ser decimal con precisión decimal a dos decimales. Si necesitan cambiar esto, pues lo cambian acá. O formato adicionales, si quiero colocar sufijos o prefijos, también en este caso no le vamos a agregar nada. Vamos a dejarla así. O algún tipo de factor de conversión, sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de mediciones que pueden variar entre sistema de medida americano o sistema de medida métrico decimal. Ahí le voy a dar OK para dejarlo como está. Entonces le doy OK. Voy a ampliar un poco más. Miren que aquí ya tengo que el área de esta escalera es 420. Entonces ahora ahí le voy a dar simplemente escape porque ya terminé de dar todo esto o enter. Y toco ahí escape si vemos que hay un comando abierto. Y en este pues voy a hacer lo mismo. Este es del garaje. Entonces campo, objeto, ya por aquí ya había avanzado. Entonces voy aquí a seleccionar el objeto. Entonces en este caso es la polilínea del garaje. Y no le va a hacer ningún cambio. OK. Y ahí está el área del espacio del garaje. Voy a dar nuevamente escape para soltar la selección y paso a la siguiente, que es la sala comedor. Ya por aquí si ven cómo voy más rápido, porque lo único que tengo que hacer es ir escogiendo. Aquí tengo que tener cuidado de no ir a duplicar la selección del garaje. Ahí es mejor darle escape porque él siempre nos lleva como a la posibilidad de hacer algún tipo de cambio antes de aceptar los datos. Alcoba 1, entonces repito la operación anterior, selección de objeto, ya queda muy fácil ir. Le doy escape para retirar la selección jardín. Ven que aquí ya no necesito explicarles
tantas cosas porque estoy repitiendo los mismos pasos anteriores. Entonces, primero, por un lado, ¿qué estoy ganando aquí? Que he ido encontrando el área de cada uno de los espacios a través de una polinomia que pude haber averiguado con el comando área, pero a su vez él me lo va escribiendo en una tabla que posteriormente la puedo trasladar a Excel también. Y como les explicaba al comienzo, algo que aquí todavía no hemos probado, pero lo vamos a hacer solo para que vean la diferencia. Miren. Noten, este por ejemplo es, la escalera dice que tiene 420. Ahora vamos a suponer que hubo un cambio en el proyecto en alguna medida, por entonces cambió el ancho de la escalera o la longitud, lo que sea. Aquí en realidad no es necesario, pero lo vamos a hacer solo para que noten. Mire, voy a modificar un poquito este así al tanteo. Entonces estamos suponiendo que la escalera ahora se movió hacia acá y que esta polilínea pues también se movió porque cambió el área del garaje. Le doy escape para quitar la selección. Entonces aquí ven que todavía dice lo mismo, 420 la escalera y el garaje 450, pero hay un comando en usted que se llama Regin RE. Míralo, aquí está, Regin. Y noten que ahora dice 464 en la escalera y el garaje ahora dice 980. Entonces, si yo pidiera simplemente el comando área, objeto, y selecciono aquí, me dice que este es 970, o sea, 980, que es lo que me aparece acá. Solo que aquí lo tengo con valor cerrado a dos decimales. Entonces, cualquier modificación que tenga algún espacio del proyecto, pues perfectamente puede afectar el dato de la tabla, pero los elementos seleccionados están. Voy a correr esto 1 metro para acá. Estos cambios que estoy mostrando aquí, pues no son necesarios en el proyecto porque yo no estoy modificando algo de él, pero es para que vean lo que sucede. Miremos el jardín cómo está, mire. 518, ahora le damos RE, Region, y ahora dice 368. Ese es el área actual. Entonces ya pueden terminar de llenar ustedes el área acá. Yo voy a pausar aquí para que, como ustedes yo creo que ya hicieron la tarea, igual que lo hice yo acá. Ahora veamos lo siguiente. Voy a quitar esta fila que la agregué mientras tenía pausado el video. Aquí lo voy a dar delete row, o sea, quito esas. Pero ahora que lo que quiero es aumentarle una fila a la tabla. Entonces, estoy ubicado aquí en la última fila. Aquí por ahora me ubiqué en la parte donde cuantifiqué el campo del área. Entonces ahí le doy insert value, o sea, insertar abajo, un rows fila. Entonces yo puedo insertar fila abajo o arriba de algo, como en Excel. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Que acá voy a colocarle total área o total construida. Bueno, entonces aquí ya bueno, yo puedo también ampliar un poco
el tamaño de la tabla. Y miren lo que ocurre, porque decía que esta tabla tiene mucha similitud con un Excel y esa es la gran ventaja. Vea. Acá pues ya no tengo estos datos de estas áreas como elemento, como objeto tipo polilínea, sino que tengo unas áreas ya calculadas aquí. Entonces me ubico en la celda y en vez de ir a campo me voy aquí a fórmula. Y en fórmula tengo, por ejemplo, suma. Tenemos suma, contar, o sea, sumar elementos, hacer promedios, etcétera. Entonces aquí le doy que voy a hacer una sumatoria ahí. Hago clic en la celda de arriba y hago un barrido y las selecciono todas. Entonces la tabla de AutoCAD inmediatamente me dice que la fórmula ahora es igual a la suma de B3 a B12, que es exactamente como está aquí. Mire, cuando uno la toca, mire, va de B3, que es la primera cantidad que coloqué, hasta la 12. Y allí ya me da el valor sumado. Aquí le doy escape dos veces. Este resultado se puede modificar en la medida en que el número, por ejemplo, de decimales puede ser diferente. Entonces, aquí tengo data format. Y en el formato de datos yo puedo colocar la unidad de medida, sigue siendo decimal, está bien. Y aquí le doy la precisión decimal. Digamos que es aquí una precisión de 1. Ok. Vamos a volverla a colocar en precisión de 2. Formato de datos. Precisión decimal lo puedo ajustar aquí. Ok. Editar el texto. Bueno, yo les decía que por el momento no me preocupa tanto la forma de presentación de la tabla en cuanto al tipo de letra y eso, pero podríamos hacer una serie de ajustes previos, crear un estilo de tabla nueva, si queremos, por ejemplo, que la letra no sea esta letra, sino una letra Arial o una letra, digamos, negrilla, etcétera. Pero esa es una parte que ahora no es tan importante para las cosas que podemos hacer con él. Como ya sabemos que Excel es un programa muy efectivo en el manejo de datos en filas y columnas, es una hoja electrónica, entonces a lo mejor en esa hoja electrónica yo quiero hacer pues, otras mediciones, por ejemplo, calcular porcentajes de incidencia sobre el área total, otro tipo de sumatorias o coger un área de estas y multiplicarla por algún valor para encontrar volúmenes. El caso, digamos, de unos de la medida de contrapiso o cualquier otra cosa que necesitemos. Entonces, ahora sencillo. Yo selecciono la tabla, le doy clic derecho y le doy, ahí lo haré porque todavía no me da.
Ahí le hice doble clic y se me permite ir aquí a Export. Exportar es un procedimiento supremamente rápido y sencillo. Yo voy a buscar una ruta, voy a colocar como ruta la misma carpeta donde estoy guardando el video en documentos, en video septiembre y en la fecha de hoy que es septiembre 6. Y este formato perfectamente nos sirve que es CSV, que es un formato que es válido para Excel, que luego lo puedo guardar como un XLS o XLSX. Entonces voy aquí a colocar aquí cuadro de áreas Cerrito. Entonces, ahora fíjese qué pasa si me voy a la unidad de disco, a la carpeta donde metí los datos. Aquí está cuadro de área Cerrito, mire. Este archivo es válido para Excel. Ahí solamente le doy doble clic y él me trae aquí el cuadro que por supuesto yo lo puedo organizar de varias maneras. Por ejemplo, aquí tengo espacios, áreas y aquí tengo el título. Entonces, este título, por ejemplo, lo quiero entre estos dos, combinado y centrado. Y ese lo quiero con letra negrilla y a lo mejor con un fondo. Es decir, ya estoy aquí en Excel. Quiero que estos dos también sean letras negrilla. Y obviamente pues puedo cambiar muchas cosas. Por ejemplo, encerrar todo esto con líneas. Entonces le puedo dar aquí, por ejemplo, todos los bordes. Entonces un cuadro que tenía en AutoCAD, ahora lo tengo aquí en Excel. Y si yo ya domino Excel, pues saben que aquí por aquí puedo hacer supremamente muchos cambios. Como por ejemplo decía, eh, tomar aquí un espesor en caso de que quiera cuantificar un volumen de estas áreas y multiplicar por ese valor. No sé, coloquemos por ejemplo punto 1, que sea el grosor del contrapiso. Aquí repetí el punto 1 y aquí voy a hacer, esto ya es Excel, ¿no? Igual este por este. Y ahora selecciono aquí y repito acá. Y puedo ir aquí y hacerle una autosuma. O sea que aquí de manera muy rápida ya pude establecer, por ejemplo, que tengo 17 puntos, voy a bajarle un decimal, 17,87 metros cúbicos de concreto para el contrapiso, en el caso de que suba lo que sea medir. Y con este valor yo podría calcular cantidad de materiales de arena, cemento, grava, agua, etcétera.
Es decir, ya puedo jugar con estos valores, pero lo importante que es, todos estos valores salieron de una información que estaba en el proyecto en forma de elementos vectoriales que pudieron ser cuantificados a través de una tabla y la tabla utilizó campos. Y ahora toda esa tabla se fue para Excel exportada de una forma muy rápida y sencilla. Y si yo necesitara que esta tabla, bueno, esta la puedo, entonces le puedo dar guardar. Ella estaba como CSV, pero entonces ahora le doy escape porque estoy aquí como en alguna operación. Aquí le voy a dar archivo guardar como. Y lo voy a guardar en el mismo sitio. Pero aquí ya me lo va a guardar ya no como este formato, sino por ejemplo como XLS o XLSX. Bueno, depende de la versión de Windows que ustedes tengan. Entonces ya tengo ahí el archivo Excel en el formato original de estas tablas. Si le hiciéramos una serie de cambios, podríamos hacer un cuadro nuevo. Igualmente, lo modificamos en AutoCAD, luego lo trasladamos a Excel y podemos seguir sacando datos. Yo creo que si miran con cuidado esta información que les suministré, notarán que hay una cantidad de posibilidades, sobre todo cuando ya tenemos muchos datos en el proyecto que nos permite hacer este tipo de- de cuantificaciones. Por ahora yo ahí solamente medí áreas. Ahora voy a mostrarles para terminar el video que yo hubiera podido, por ejemplo, en alguno de estos espacios, en vez de medir el área, medir, por ejemplo, la longitud. Digamos, para el caso de calcular, no sé, guardaescobas o algún otro tipo de remates en los pisos. Entonces, voy a eliminar este dato de la alcoba principal y estando aquí voy a volver otra vez a darle campo, objeto, y entonces nuevamente selecciono la alcoba principal, pero en vez de área le voy a pedir que me envíe la longitud, también con dos decimales, ok. En este caso 395 metros lineales es la longitud de esto. Entonces, si aquí directamente nos toca, le diéramos simplemente listar, LI list, ahí estoy dando escape porque tengo comandos abiertos, listar, selecciono este elemento, enter.
Aquí está abajo el dato, mire. Longitud 1395. Ese es el mismo valor que nos arroja acá. 1395. Entonces también podríamos medir longitudes en el caso de que tuviéramos que tener ese tipo de datos y podríamos agregarlo en una columna nueva. O sea, yo puedo ampliar la tabla con una columna y en la segunda columna, en esta columna nueva, colocar simplemente las longitudes y luego en Excel organizo esos datos de alguna manera. Obviamente, digamos, si esto fuera el caso del guardaescuadra, pues estaría sobrando la parte del vano de la puerta. Tendría que modificar un poquito la polilínea, quitarle el área, la parte que no necesito. Pero eso ya sería algo que más adelante decidimos. De pronto puedo hacer entonces una capa nueva que se llame guardaescobas y dejar organizado que además los guardaescobas variarían en el sentido de que aquí pasarían por delante del pollo del closet. Bueno, esto solamente lo hice para mostrarles que cuando yo ingreso datos aquí de campos, no solamente son áreas, son longitudes, pero también puede ser otros datos, por ejemplo, el nombre de la capa. Puedo ingresar igualmente también, no sé, la fecha, el nombre del archivo, etcétera. Pero ustedes, como son muy juiciosos en eso, seguramente van a empezar a ensayar. Mi recomendación en esa parte es, hagan todos los ensayos que quieran. Traten de utilizar un archivo que crean que no pasa nada si lo modifican, es decir, que sea una copia, porque a veces cuando hacemos muchos intentos podemos estar cambiando algo de un proyecto que luego se vuelve irrecuperable. Entonces, para uno hacer un poquito el tránsito en lo que llama prueba y error es tome una copia, pruebe lo que quiera y si ve que no da resultado, pues destruya la información o no la reutilice, pero mantenga el archivo original como es para que no se le pierdan los datos de su proyecto. O sea, el aprendizaje tiene muchos caminos. Yo les doy este tipo de información porque es una, es una experiencia acumulada de muchos años haciendo la docencia universitaria. Son un poquito más de 40 años de docencia. Y como yo lo he aprendido, de alguna manera el cerebro de nosotros tiene una forma muy particular de aprender. Primero, nosotros aprendemos especialmente por asociación. Eso significa que en el caso del ejercicio que les mostré ahora de estas áreas, pues lo estoy asociando a una respuesta muy concreta de lo arquitectónico, porque a lo mejor muchos de ustedes son arquitectos, pero si me hubiera pedido el video, por ejemplo, eh, ingenieros civiles, pues yo hubiera cambiado un poco el contenido de los datos y me hubiera puesto en la tarea de calcular, no sé, información sobre la cimentación o sobre cualquier otro elemento estructural. Entonces, por asociación quiere decir que nuestro cerebro, cuando trata de resolver algo o de manejar una información, lo asocia con algo que recordamos de manera más rápida, o sea, que está más referido a la cotidianidad de nuestro trabajo. Y lo otro es que, aunque es válido el sistema de el aprendizaje de manera
empírica. El empirismo para mí debe estar normalmente acompañado de información, es decir, empírico no significa simplemente pruebo y ensayo y si no me funciona, pues no pasó nada, sino que si yo ensayo, pero tengo referentes, tengo información previa de otras personas que han hecho algo, como en el caso, por ejemplo, yo le suministré esta información de este cuadrito y esto le va a servir a usted de guía para luego hacer sus propios cuadros. Usted los puede modificar en lo que quiera. Puede, por ejemplo, decidir que solo va a cuantificar, no sé, los espacios de las habitaciones. O sea, puede hacer una sumatoria solo de las áreas de habitación o de las áreas sociales. Entonces, puede crear otras filas, otras columnas, bien sea aquí en el AutoCAD o si decide, puede esperar a llevar esta tabla a Excel y eso lo puede aplicar en Excel. Y además, si quiere, puede agregarle columnas con información que hagan referencia a los datos que están incorporados allí. Por ejemplo, yo aquí estoy colocando sala comedor, pero podría colocar una observación que diga que aquí voy a medir piso en porcelanato o piso en una determinada cerámica. Y luego para presupuestos, pues eso me puede ayudar muchísimo. Entonces, les dejo ahí ese video, ensáyenlo, traten de sacarle provecho y como una manera de apoyo a lo que yo estoy haciendo, siempre les estoy pidiendo que por favor dejen sus comentarios lo que crean pertinente y, y compartan mis videos con otras personas, con otros grupos o con otros profesionales que también necesiten algo de esto, porque si usted lo comparten, el grupo mío va creciendo y a medida que crece puedo también irle agregando más y más datos. Muchísimas gracias muchachos y espero que les haya servido de algo lo que hemos dicho. Gracias.